Un saludo cordial para todos. Espero que estén muy bien. Gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de estudiar la palabra de Dios. Hoy lo vamos a hacer en Romanos capítulo 8, versículo 1. Y dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí la palabra de Dios nos dice que ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. ¿Cómo así que los que andan en Cristo Jesús? Los que son los cristianos que nos acogemos al plan de salvación que nos dejó el Señor Jesucristo. ¿Cuál plan? El de Mateo 28, que dice: bautizan y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo que creyere? Si el que crea a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios, y haga la voluntad de Jesucristo. Muchos amigos me dicen: pero es que yo ya me bauticé cuando estaba pequeño. Mi pregunta es: si la palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no condenado, ¿será que un niño está en la capacidad de creer? Esa es mi pregunta. Lógico que no, un niño no tiene la posibilidad de creer. ¿Por qué? Ellos no tienen la facultad de discernir entre lo bueno y lo malo. No tienen entendimiento. Además, la palabra de Dios dice que dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, si los niños es el reino de los cielos, ¿por qué dicen que deben de bautizarse? Deben de bautizarse. Entonces, si es para el perdón de los pecados y es el que creyere, entonces no tiene lógica bautizar a un niño. El bautismo es para las personas que ya tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, de creer, ¿cierto? Entonces, los que estamos en Cristo Jesús y viviendo en el Espíritu son los que no tienen ninguna condenación. Los que andan y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuáles son los que andan conforme a la carne? Los mentirosos, los ladrones, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los envidiosos, los idólatras, los afeminados, los corruptos, los codiciosos, los que andan chismoseando y criticando a las demás personas, los malhechores, los homicidas, los borrachos, los avarientos, los lascivos, los que van satisfaciendo los deseos de la carne. Porque el mundo pasa y sus deseos, mas la gloria de Jehová permanece para siempre. Entonces, estos son los que andan conforme a la carne, los que van alimentando malos pensamientos y tienen malos pensamientos y van maquinando pensamientos al pecado.
muchas veces no solamente los piensan, sino que los van maquinando para hacerlos, para hacer esos pecados. Entonces estas personas son los que andan conforme al Espíritu. Y los que andan conforme a la carne, disculpe, los que andan conforme al Espíritu son los que hacen lo contrario. ¿Quiénes son los que andamos conforme al Espíritu? Los que tenemos los dones del Espíritu Santo. Que los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio y gozo. Contra tales frutos no hay ley. La ley desaparece porque esos frutos nos apartan del pecado. Porque, por ejemplo, yo le coloco que el primer fruto es el amor. El que anda en amor no anda engañando a las otras personas, no anda robando. Porque si yo tengo amor por mi prójimo, como dice la palabra de Dios, amar al prójimo como a mí mismo, no voy a ir a quitarle lo que le ha costado sacrificio, o no voy a ir a quitarle lo que él le gusta, lo que él ama, quiere. Si yo amo, no le hago daño a las personas, porque debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros nos amamos, no nos hacemos daño. Y si amamos al otro, tampoco le vamos a hacer daño. No vamos a criticar de la otra persona, no vamos a levantarle chismes, no le vamos a maltratar psicológica, verbalmente o físicamente. Mientras que si estamos en la carne, ¿qué nos va a importar la vida del otro? ¿Qué le vamos, lo podríamos andar por ahí criticando de él, haciéndole la vida imposible, guerreándole, molestando al prójimo? ¿Por qué? Porque no tenemos amor. Y eso es lo que se ha perdido mucho en esta sociedad, el amor. Dice la palabra de Dios, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy podemos ver que los padres matan a los hijos a los padres. Por cualquier bobada matan a otro. Estos días mataron a un señor que porque está cogiendo un aguacaticos por allá. Entonces, eso es falta de amor. Eso es falta de amor. Hombre, que si esa persona le gustaba robar y está robando, entonces ¿por qué no lo capturaron y lo llevaron a la cárcel? Colocarse en la situación, en el caso de él. Hombre, si hubiera sido un hermano, un primo, un familiar, o el que sea, eso es falta de amor. Entonces, si no hay amor, es lo contrario del amor, es la carne. Se dejaron llevar de la ira. A este ladrón hay que exterminarlo, que lo mataron. ¿Por qué? Porque andan en la carne y no andan en el Espíritu. Si andaran en el Espíritu Santo le diría, cuidado, no lo hagan, que es una persona, un ser humano, y es un pecado. Mandamiento en la palabra de Dios dice que no debemos de matar. Entonces el Espíritu Santo lo reargulle a uno para no cometer el pecado. Le avisa a uno para no pecar. Bueno, otro fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. El gozo es la alegría. El gozo es tener gozo de la salvación. El gozo es alabar al Señor, estar contentos en todo momento.
alabando, glorificando a Dios, estudiando la palabra, compartiendo con un amigo o trabajando, está uno gozoso. ¿Por qué? Porque eso es un fruto que da el Señor, el Espíritu Santo. Lo contrario del gozo, que es algo producido por la carne, es la tristeza, la, la depresión, eh, la falta de felicidad. Muchos dirán, es que el dinero es la felicidad, el dinero es el gozo. Muchas personas pueden tener dinero, pero no tienen gozo. Hoy me contaba un hermano en la fe de que él trabajó con un hombre que tenía mucho dinero y mantenía haciendo construcciones y hacía una construcción y otra y otra. Un día hizo una casa finca y, y a los días le dijo, ¿cuánto me va a cobrar por tumbarla? Porque él tenía mucho dinero y si no le gustaba una cosa, pues volvía y la tumbaba. ¿Por qué? Entonces un día se montó, él andaba con él en el carro del Señor y le decía al hermano, hombre, es que yo con usted me siento muy contento porque al lado suyo yo siento como una paz. Claro, la paz del Señor. La paz del Señor refleja, porque nosotros tenemos paz y podemos transmitirla. Las otras personas pueden ver la paz en nosotros. Pero miren el caso de ese señor tenía comodidades, dinero, pero no tenía gozo. Ese señor le dijo al hermano, hombre, ojalá resultara alguien que me quitara la vida, que me matara. Deprimido. Y porque no tenía gozo. Una persona que tenga gozo, el gozo del Señor, no está pensando eso. Entonces, cuenta el hermano que como a los 3 meses resultó muerto, que lo mataron. Seguramente él mismo hasta pagaría para que lo mataran o se metió en problemas, bueno. ¿Por qué? Porque no era feliz, no tenía gozo, el gozo de Dios. Lo único que nos da gozo es Dios, el vacío de su corazón solamente lo puede llenar Dios. Bueno, el otro don, amor, gozo, paz, la paz. Esta paz, muchas personas dicen que nos van a dar la paz. Hoy por hoy podemos escuchar los gobiernos que usan mucho esta estrategia que vamos a firmar la paz. La paz solamente la da Dios. Si usted tiene a Dios en su corazón, tiene paz. Si no, no. Los gobiernos sí pueden firmar tratados de no violencia. La violencia sí la pueden quitar en algunas personas, pero la violencia siempre va a existir porque mientras que el corazón del hombre no tenga a Dios, siempre va a haber violencia. Bueno, la violencia sí la pueden controlar un poquito y, y pueden firmar tratados de no violencia, pero la paz la hace el Señor. Especialmente debemos de tener paz con Dios, porque si usted tiene paz con Dios, está hecho. Que se gana de estar en no, no andar en, en problemas con las otras personas, pero no tener paz con Dios, teniendo un poco de errores y de pecados. La persona que tiene pecados no puede estar en paz con Dios porque no tiene todo cancelado con Dios, tiene deudas, le tiene deudas a Dios. Y la persona, para no tener deudas con Dios, tiene que haber aceptado lo que dice Mateo 28, que debemos de
bautizarnos para el perdón de los pecados. Antes están los pecados porque no han sido perdonados. Sin el bautismo no han sido perdonados los pecados. Están ahí acumulados. Una persona no le gana nada con ir a contarle los pecados a otra persona porque esa persona no puede perdonar los pecados. El que perdona los pecados es Dios. Entonces ahí están completicos. Ya en el momento que la persona se bautiza, Dios le perdona los pecados. Y si se apartan del pecado, se arrepienten. Si una persona se arrepiente y se aparta del pecado, puede alcanzar la vida eterna. De lo contrario, no, porque la misma palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Que creyere que a esta palabra, la palabra de Dios. Es necesario creer la palabra de Dios porque la palabra de Dios es el camino de la salvación. Es el camino que nos va a llevar a la vida eterna. Entonces debemos de obedecer a Dios en su palabra. Bueno, entonces vamos en paz. Paciencia. La paciencia es un ejemplo. Una persona, usted llega y lo maltrata verbalmente. Le dice cantidad de palabras tratándolo mal o agrediéndolo físicamente y usted no toma represalias ni maltrata a la otra persona. Dios nos dejó un ejemplo que debemos de, si nos dan en la mejilla derecha, voltear la izquierda. Eso es un símbolo eso es el producto de la paciencia. Hay que tener paciencia a muchas cosas. Lo contrario de la paciencia, que es un fruto de la carne, la ira, el enojo, la violencia, la, la, la ira. Bueno, entonces eso es lo contrario a la paciencia. La benignidad es hacer el bien. Hacer el bien. Si por ejemplo usted ve a una persona en una situación muy difícil, debe ser benigno y hacerle el bien. Que está por ahí varado y que usted le puede colaborar desbarándolo, mientras que esté al alcance de uno debe colaborarle a la otra persona. Eso es ser benigno con el prójimo. La benignidad y la bondad son como algo muy, muy parecidos. Pues la benignidad es hacer el bien y la bondad es tener como compasión del mal ajeno. Entonces debemos de tener esos frutos. Entonces, lo contrario de la bondad es usted ve una persona hambrienta y tiene la facilidad de colaborarle, darle un mercadito, una ayuda y hace caso omiso y no colabora a esta persona, no está siendo bondadoso, está actuando bajo la carne, porque la carne es avarienta, es egoísta, es lo contrario a la bondad. Entonces, por eso el Señor nos invita a andar en el Espíritu y no en la carne. La carne siempre busca al pecado.
Fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros debemos de tener fe en Dios. Ejemplo de fe en Dios. Que Dios lo que nos ha prometido lo ha cumplido. Él, por ejemplo, nos prometió que vendría un redentor a morir por nuestros pecados. Y vino y murió. Cumplió. Porque Él es fiel y verdadero. Él le prometió a Abraham de que de la esposa de Abraham siendo estéril y siendo ya tenía como más o menos 80 años y él ya siendo un viejo, ya una mujer de 80 años ya no puede tener hijos por naturaleza. Pero Dios le había prometido que le iba a regalar un hijo y le cumplió aún siendo anciana. Entonces Dios le prometió que de él iba a salir una gran nación. Y salió una gran nación que es la nación de Israel. También le prometió, Abraham tuvo un hijo con una mujer que llamó Agar. Y este hijo se llamó Ismael. Entonces le prometió a Abraham y a Agar que de este Ismael iban a salir naciones. Y sí, de Ismael salieron naciones, que son los pueblos musulmanes, los que hoy por hoy están en guerra con Israel. Entonces Dios cumple la promesa. Y Ismael, Isaac, los descendientes de Isaac son los israelitas, son los hijos de la promesa. Dios prometió bendecir a ese pueblo de Israel. Y, y Dios dice, bendeciré a los que los bendice y maldeciré a los que los maldicen. Y Dios, he comprobado que Dios a Israel sí lo ha bendecido en gran manera, porque Israel es una nación muy joven, aproximadamente desde 1947 al 2024, son muy pocos años. Y según unas encuestas, Israel está en el puesto 26 de las naciones más ricas del mundo. En el escalafón es la 26 y es de una de las naciones más jóvenes. No tiene sino aproximadamente unos 60, 70 años. Entonces, Dios sí cumplió la promesa de que los iba a bendecir y de protegerlos. En 1947, esta nación la declararon como nación en 1947. Solamente habían 2 millones de habitantes en este país, mientras que los 7 países de alrededor, Irán, Palestina, Egipto, Libia, Arabia Saudí y otros países quisieron destruir a Israel, a los israelitas, porque ellos no lo aceptan como nación. Y hoy por hoy, en el 2024, no lo aceptan y quieren destruirlo. Pero en ese entonces le declararon la guerra a Israel. Israel los venció en un tiempo muy corto. Primero venció a Egipto. Eso fue en cuestión de días. Le quitó la península del Sinaí. Y a los otros países los venció también en un tiempo para mí un tiempo récord, porque una guerra de por sí, ¿cuánto van en la guerra de Ucrania?
esa guerra está como desde el 2020-21 y hoy en el 2024 no se ha acabado. Mientras que Israel eso fue en cuestión de semanas, que pudo vencer 7 naciones, pero no fue en la fuerza de ellos, no, fue con la ayuda de Dios, Dios cumpliendo su promesa de protegerlos y cuidarlos. También les prometió que iba a bendecir a los que los bendijeren y maldecir a los que los maldijeren. Hemos visto que muchas personas, hoy esta semana pude ver yo, un señor un gobernador de un país, creo que es de Irán, que le declaró la guerra a Israel y lo bombardeó, Esa persona se acortó la vida. ¿Por qué? El que lo bombardea, aproximadamente eso fueron por ahí 8 o 15 días, que le declaró la guerra a Israel. Y ligero, hace como 2 o 3 días murió. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, cumple lo que promete. El que lucha contra Israel lucha contra Dios y contra sus promesas. ¿Qué dijo el señor expresidente Hugo Chávez, que maldecía a Israel desde el fondo de las entrañas? ¿Qué le pasó? Le dio cáncer en las entrañas. Y así sucesivamente, lo que han sido estos grupos armados de grupos armados que le han declarado la guerra a Israel, todos han terminado matados, todos han terminado muy mal. ¿Por qué? Porque están luchando contra Dios. Dios siempre va a proteger a los suyos, a sus hijos, a los de la promesa. Entonces Dios nos prometió que un día va a venir por su iglesia y un día vendrá. Dice la palabra de Dios que ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios va a pasar. O sea, no va a quedar en el aire, todo se va a cumplir. Y hoy vemos que las señales de la palabra de Dios, muchas de ellas se han ido cumpliendo. Porque Dios es fiel y es verdadero. Entonces, debemos de estar apartados del pecado si queremos alcanzar la vida eterna. Las profecías de la Biblia se han cumplido y todo lo que Dios nos está prometiendo se cumple. Bueno, entonces volviendo al tema, fe. Después de la fe sigue la mansedumbre. Mansedumbre es una persona o el fruto de la mansedumbre es una persona que soporta los malos, por ejemplo, un maltrato verbal, física, psicológicamente, de la forma que llegue. Es una persona mansa, mansa. Un hombre que fue muy manso fue Moisés, porque este hombre lo criticaban, el pueblo hablaba mal de él cuando estaban por el desierto, y él no se iraba contra ellos. Antes intercedía a Dios para que Dios no los castigara, porque Dios los iba a castigar, los iba a matar a todos en el desierto. ¿Qué hizo Moisés? Moisés se humilló ante Dios y le pidió perdón por ellos para que no los matara. Entonces, la mansedumbre es ser una persona humilde y tener paciencia y no dejarse provocar de
de, de los comentarios o de los malos tratos de las otras personas. Dominio propio es otro fruto del Espíritu Santo. El dominio propio es uno abstenerse de los deseos de la carne. Por eso debemos de andar en el Espíritu para poder sostener, para poder tener ese fruto y abstenernos del pecado. Entonces, lo contrario del dominio propio es, por ejemplo, el adulterio, la fornicación, las codicias, la, la, la mentira, porque no dominamos el cuerpo a esos pecados. Entonces, eso es lo contrario, bueno, dominio propio. La templanza es dominar la abstención. La abstención. La abstención. Por ejemplo, tener un carácter de que a uno se le presenta una oportunidad de pecar y no hacerlo. ¿Por qué? Porque usted tiene templanza y dice, no, es que yo no voy a hacer eso, porque eso no le agrada a Dios. Entonces eso es templanza, uno tener carácter para rechazar el pecado. Lo contrario de la templanza es satisfacer los deseos de la carne. Entonces, andemos en el Espíritu, no satisfagamos los deseos de la carne. Aquí en el capítulo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios nos libra del pecado, de la ley del pecado, porque el pecado es una ley, pero para muerte. Y Dios nos libra de ese pecado, porque la ley nos dice, no codiciarás, no robarás. Entonces, la ley es la que nos acusa. Pero Dios nos libra de esa ley de muerte, de separación a Dios. Porque si yo no supiera la ley, no sabría que el hurtar es pecado. Pero como ya soy consciente de la ley y sé que eso es pecado, no lo puedo hacer. O sea, y si yo cometo ese pecado, estoy bajo muerte, porque la ley me hace consciente de ese pecado. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Nos libra de la ley de la muerte, de ese pecado. Dios manda el mal y manda la medicina. Está el mal y la medicina también. Dios es misericordioso con nosotros. Ahí perdonan las interrupciones. Sigamos con la palabra de Dios. Y en Dios somos más que vencedores. Entonces, invitaciones para que sigamos estudiando la palabra de Dios. En la palabra de Dios podemos encontrar el camino de la salvación, qué debemos de hacer para ganarnos la vida eterna. Es un regalo, la vida eterna es un regalo que nos regala Dios, pero también debemos de esforzarnos para poder ir al reino de los cielos. Entonces,
Mi invitación es para que le ore al Señor, estudie la Biblia. Si tiene la posibilidad de congregarse en una iglesia pentecostal, congréguese, que para que estudie allí le explique la palabra de Dios. Si de pronto tiene alguna duda, inquietud, allí los hermanos o el pastor le pueden aconsejar o ayudar a resolver los problemas que usted tiene de inquietudes. Entonces, Dios me los bendiga y hasta la próxima, si es la voluntad del Señor.